A 50 años del asesinato de Julio Espósito, joven militante político, social cristiano, un grupo de amigos, familiares, compañeros, homenajeamos su vida de lucha con este video. En el mismo veremos un acto en la plaza que lleva su nombre, donde destacamos las palabras del senador Rafael Michelini. Más adelante el testimonio de Cecilia Dufort, quien estuvo con él en el momento trágico de su asesinato, y de Jorge Techera, cura párroco de la iglesia San Juan Bautista, donde Julio militó con el grupo de jóvenes. De Piriápolis, otra jornada por el tema de derechos humanos, ahí con Elena Zaffaroni y con Mota. Estos días pasados volví a recordar con Cecilia Dufort lo que fueron los últimos momentos, las últimas circunstancias de lo que fue hace ya más de 50 años y que el libro recoge. Y yo me alegro mucho por el tema del libro, porque estamos plasmando en el papel lo que es la memoria. Es una de las partes más importantes que tenemos nosotros y que tienen las nuevas generaciones, la memoria, de que esto no se olvide. Estamos plasmando lo que fue esa vida tan breve, tan importante de Julio Espósito. Y me contaba Cecilia Dufort que no es que ella fue testigo, ella estaba al lado. Cuando se hizo en el Parlamento la convocatoria al dueño de Sixar, que pasaba por la fábrica con un fusil delante de los obreros, y hay un conflicto, y los obreros salen a la calle, y a partir de ahí se convierte en un tema nacional, y el Parlamento uruguayo interviene, el Parlamento de aquellos tiempos, que vibraba, que era permanentemente un lugar de denuncia de las cosas que pasaban. Los estudiantes se plegaron a la manifestación en solidaridad con Sixar, pero además tenían banderas propias, porque ya el Escuadrón de la Muerte, en ese año 71, año electoral, habían ya llevado a dos muchachos, uno de ellos Castañeto, y habían sido desaparecidos por el Escuadrón de la Muerte. Y fíjense ustedes que el 1 de septiembre del 71, en esa manifestación inmensa, en solidaridad también por los obreros de Sixar, la policía interviene. No intervenía a palos, a caballos, a chanchitas, a guanacos, sin importar qué. Y cuando ya las bombas lacrimógenas no daban resultado, porque los estudiantes, porque los trabajadores se enfrentaran la represión, aparecían las balas. Cecilia y Julio quedaron parapetrados atrás de una palmera. Y ya el destino, que cae una bomba lacrimógena y hace que Cecilia Dufort prácticamente no pueda ver. Entre en una situación delicada de salud. Y es Julio el que la agarra de la mano y la lleva hacia la facultad de química. Ella prácticamente casi ciega por los gases. Y cuando llegan ahí a entrar, Julio le dice: me parece que me han dado. Fíjense en esos momentos, en esas circunstancias en las cuales la propia Cecilia, que recién había sido ayudada por Julio, es la que cruza desde la Facultad de Química a la Facultad de Medicina a pedir, por favor, que algún médico o algún estudiante avanzado de medicina cruce a ver a Julio Espósito. Y ahí cruzan dos muchachos
Lo cierto es que después lo ponen en una camilla hecha con el pizarrón de una de las clases y lo sacan por atrás. Y el destino fue que lo llevara en el auto de Carlevaro. Que no sabemos, o por lo menos en el correr de los años, no sabemos si fue el propio Carlevaro el que estuvo llevando o fue otro. Pero daba órdenes para reanimar constantemente a Julio. 50 años y unos meses han pasado para que saliera también a luz este libro. Y algunos piensan que nos promueve, nos conmueve, nos llama solo el sufrimiento y la tragedia. Sí, por supuesto que nos conmueve la tragedia, por supuesto que nos conmueve el sufrimiento, pero bien poco valdríamos nosotros si solo nos conmoviera la tragedia de lo que pasó. Julio Espósito fue una de las víctimas, pero hubo muchas más víctimas y no lo pudimos frenar. Hubo víctimas en el 72, hubo víctimas en el 73, hubo víctimas en el 74 y siguieron habiendo víctimas. Y todo aquel que levantaba la cabeza y todo aquel que luchaba ya contra la dictadura no solo podía desaparecer, no solo podía ser llevado preso y torturado, sino que incluso, como les pasó a las muchachas del GAO en el 77, en el Pozo Banfield, les vendieron los niños que estaban, muchas de ellas embarazadas. Cambiaron la identidad de los niños. Fíjense ustedes a qué nivel llegaron. Entonces, cuando hablamos de derechos humanos y se dice que el mes de mayo es el tema de derechos humanos, bien poco valdríamos si solo estamos hablando del aspecto del dolor y del sufrimiento. Cuando hablamos de derechos humanos hablamos de impunidad. Los hechos que pasaron no los vamos a cambiar. Lo que sí podemos cambiar en nuestra historia es que nos pongamos de pie y avancemos por la justicia. No es que en el mundo no vaya a haber tragedias, las va a haber. Pero una cosa es si nosotros enfrentamos ese mundo de pie luchando contra la impunidad, o si nos cruzamos de brazos solo a abrazarnos por el dolor. Hemos luchado contra la impunidad en cada una de las circunstancias. Y hemos aprendido que cuando estamos todos avanzamos, que cuando lo hacemos en amplitud avanzamos, que cuando movilizamos avanzamos, que cuando nos juntamos un puñado ahora, acá, en esta plaza de Julio Espósito avanzamos. Cada uno de nosotros tendrá opiniones diferentes de la vida. Ya no estemos, va a haber un recordatorio permanente de que no se construye el Uruguay sin memoria, ni se construye el Uruguay sin verdad, se construye el Uruguay sin justicia. Y que solo el nunca más, atronador en esa marcha de silencio, 20 de mayo, tras 20 de mayo, nos va a hacer más libres. Yo me alegro mucho del libro, lo leí con ansiedad. Hay poemas, hay expresiones de quienes estaban y hay una vida. Y lucidez hacia la construcción de una sociedad más justa, más fraterna, más libre, sin opresores ni oprimidos. No aceptaba la existencia de marginados, de analfabetos, ni de niños con hambre. La rebeldía ante tanta injusticia lo apuraba por dentro, y en ese contexto se sentía comprometido a aportar sus esfuerzos para cambiar la situación. Es así que en las vacaciones del 68 se le encuentra junto a un grupo de estudiantes, en la charqueada ayudando en la construcción de un comedor para niños. Todas sus ideas se plasmaban en la acción constante y disciplinada en todos los frentes donde se luchaba por la verdad, por la justicia, por la superación y la liberación del hombre. Era alegre y sincero, leal en la amistad. Tocaba la guitarra y con ella animaba las reuniones y los fogones en los campamentos de jóvenes. En él no existía la pereza. Era sumamente responsable y cumplía estrictamente con aquello a lo que se comprometía.
Todas las mañanas se levantaba temprano para ir a trabajar al kiosco familiar y contribuir así el presupuesto. El resto del día lo utilizaba en estudiar y en la militancia religiosa y gremial. Y aunque muchas veces tenía largas jornadas, no por eso dejaba de cumplir con el horario por las mañanas. Se prodigaba con generosidad, dando su esfuerzo a todo aquello que significara un servicio a los demás. Un amigo ha dicho de él: Julio fue, desde que tuvo uso de razón, un militante de la vida. En la tarde del 1 de septiembre de 1971 se realizaban diversas manifestaciones callejeras de estudiantes entre el Palacio Legislativo y las facultades de Química y Medicina. Mediante volantes y consignas reclamaban la aparición de los estudiantes Ayala y Castañeto, que habían sido secuestrados por el llamado Escuadrón de la Muerte. Desde hacía ya varios días que habían desaparecido. No tardó en hacerse presente la represión policial, no solo con gases lacrimógenos, sino también con balas. Algunos estudiantes corren a refugiarse en la Facultad de Química. Una compañera cae desmayada por los gases. Julio y otro estudiante le ayudan a levantarse y mientras van subiendo las escaleras, Julio es alcanzado por una bala en la espalda que le atraviesa el corazón. Nada podían hacer por él porque la balacera era impresionante y les impedía cruzar a la Facultad de Medicina a buscar un médico. Cuando lo lograron ya era tarde. Fue llevado al hospital de clínicas, pero falleció en el trayecto. Muy bien. Buenas tardes a todas y todos. Desde Crisol, la Asociación de Expresas Políticas y Presos Políticos, traemos el saludo a esta actividad. Cuando a Crisol le llegó el pedido de que alguien viniera a hablar en el acto por Julio Valdemar Taroco enseguida, ya que me une un montón de sentimientos en esto. No solo el hecho de haber estado ahí el día que lo asesinaron, sin conocerlo siquiera. Yo lo estoy conociendo ahora, lo sigo conociendo, lo vine conociendo unos años después. Era época de mucha represión, época de mucha movilización, era época aquella de obreros y estudiantes, las movilizaciones de los estudiantes para apoyar los conflictos obreros, como ese caso, y reclamando por los dos desaparecidos como Castañeto y Abel Ayala, desaparecido uno el 17 de julio del 71, Abel Ayala, estudiante de medicina, funcionario de sanidad policial, y Castañeto el 17 de agosto. Era época del Escuadrón de la Muerte, como se dijo acá. El Escuadrón de la Muerte no digamos que era algo desconocido, era un aparato paramilitar con integrantes del gobierno, con subsecretarios de varios ministerios, con integrantes de todos los grupos digamos, de las Fuerzas Armadas, del Ejército, la Marina, la Policía. Eso era el Escuadrón de la Muerte. La parte clandestina de lo que era la JUP, el aparato legal de eso, ¿no? Que actuaban impunemente en este país, cometieron un montón de delitos que siguen impunes el día de hoy, que nunca fueron investigados, nunca, no hay ningún preso, siquiera detenido en algún momento por todos los atentados que hicieron. Era época que ya habían asesinado a los otros estudiantes. En 68 veníamos el asesinato de Liberarse, de Susana Pinto, de Hugo de los Santos, y previo a lo de Julio Espósito, el asesinato de Heber Nieto también, ¿no? Julio fue otro de los mártires estudiantiles de toda esa lucha que llevó digamos, a la conquista del boleto. Hoy uno habla con estudiantes que dice que es un boleto gratis y no muchos nos reparan que eso costó sangre, costó la vida de muchos estudiantes. Y no fueron solo los que aparecen como asesinados, hubieron más de 100 estudiantes heridos, muchos de gravedad, ¿no? Eso fue la lucha estudiantil en todo ese periodo, ¿no? Y éramos todos, vamos a salir a la calle, como dice la canción de Biglietti, papel contra bala, ¿no? Mientras repartíamos volantes
por parte de la policía era con bala, como le pasó a Julio, una bala por la espalda, una bala de policía, ¿no? Yo estaba ahí, sin conocerlo, vi a uno que lo estaban atendiendo, hablé después con uno que le dio los primeros auxilios, Tito Paciel, ¿no? Que recuerdo que estuve hablando un tiempo después con Lidia, y fui conociendo después con el tiempo, ¿no? Que tuve la suerte de trabajar con Julio Espósito padre después, y fui conociendo a toda la familia, a Lidia, al Pipí, a Rico, todo. Y me uno un sentimiento especial porque eso que pasó. Y luego reconozco a Julio y también a todos los asesinados en este país. Una larga lista de asesinados, un montón de desaparecidos, 197 desaparecidos, que algunos han aparecido, ¿no? Porque en 2005 se cambió, se mejoró en este país, se pudo entrar a los cuarteles, se pudo buscar y aparecieron el resto, se encontraron 6 en este país, 5 por excavaciones y 1 por un cráneo que guardó un médico en la época de la dictadura, que fue Diego Menzón. Aparecieron otros por otro lado, pero era una gran cantidad que no aparecieron. Podemos decir que en este país hubieron como 10.000 desaparecidos. Muchos fuimos desaparecidos y tuvimos la suerte de aparecer, porque todos los detenidos eran desaparecidos 5 o 6 meses y muchos tuvimos la suerte de aparecer, hubieron otros que no. Y eso es lo que nos sigue convocando cada 20 de mayo, y no solo el 20 de mayo, sino todo el año. Si bien decimos que mayo es el mes de los detenidos desaparecidos, es una lucha que uno tiene que tener presente todo el año. Pero hoy estamos homenajeando a uno de esos mártires. Hoy decimos que Julio es un mártir del pueblo, un mártir de todos, un compañero que siempre lo vamos a seguir recordando. Y en Livia, que está acá, siempre ha mantenido, digamos, esa firmeza en todos estos años. Un gran abrazo a ella. Seguiremos luchando por verdad, por memoria, por justicia, y nunca más terrorismo de Estado, para que nuestras generaciones futuras, para nuestros hijos, nietos, no tengan que seguir viviendo en esta cultura de impunidad que aún se mantiene en este país. Gracias. Bueno, ahora invitamos. Cuando conocí Julio Espósito, yo debo decir que Rafael hablaba de que los derechos humanos nos convocan siempre en una situación de dolor y de pérdida, pero también tenemos que sentir que de alguna manera la vida nos ha regalado, y en lo que me es personal, compartir primero la militancia en el Frente Amplio, en el Comité Selmar Miquelini II, de la coordinadora M, y ahora en el Julio Espósito de la mano de Raquel Barata, conociendo también a Julio porque bueno, hay muchas compañeras que han hablado mucho de él, y porque en realidad leer el libro, Mariela es una de ellas que se ha preocupado porque la figura de Julio estuviera presente, y porque además leer este libro me hizo conocer que realmente lo que mi madre sentía cuando yo militaba es lo que esta madre ha podido poéticamente señalar. Que compartimos con Julio la Avenida General Flores, que compartimos con Julio, sin conocernos, muchas manifestaciones. No sé si por eso a Silvia se le ocurrió que hablara yo, pero también compartimos con Julio el pertenecer los dos a la Juventud Estudiantil Católica. Y compartimos con muchos compañeros de esa época el dolor de las pérdidas.
el dolor de que antes de la dictadura se asesinara a mansalva a muchísimos estudiantes. Julio fue él, los anoté porque en realidad no puedo recordarlos todos. Julio fue el cuarto estudiante asesinado sin... Sí, estamos con Cecilia Defoe, una protagonista importante en la vida de Julio Espósito. Primero, Cecilia, contanos un poquito cuál fue el contexto que trabajaste con Julio, que militaste con Julio, cómo era el contexto histórico. Bueno, estamos hablando de los años, del principio de los años 70. La educación estaba muy movilizada, todo el movimiento estudiantil. En el año 70 propiamente se intervino la enseñanza y en el IABA, que era el instituto de secundaria más grande y más movilizado del momento, se suspendieron las clases y fue cerrado. Eso siguió cerrado hasta el año siguiente, donde reestructuraron la educación y mandaron a los estudiantes de acuerdo al domicilio donde vivían a distintos centros. En ese año 71 habían asesinado a 2 estudiantes, a Ayala y a Castañeto, y bueno, todo el movimiento estudiantil estaban desaparecidos, en ese momento estaban desaparecidos, y bueno, estábamos todos movilizados por la aparición y por saber cuál era las situaciones que estaban estos 2 compañeros, ¿no? A su vez había muchos conflictos obreros y se había hecho una relación muy estrecha entre los estudiantes y la clase obrera, y se solidarizaba muchísimo el estudiantado con los conflictos obreros del momento. Entonces era una situación de muchísima movilización a diario, y bueno, ahí nos conocíamos de distintos institutos, de distintos liceos. En ese momento yo estaba repitiendo lo que me quedó de primero de preparatorio en el año 71, porque al ser suspendidas las clases, después no hubo posibilidades de seguir estudiando, o sea que tuve que arrancar de vuelta con el primero de preparatorio. Sí, épocas bravas, ¿no? Digo, creo que muchos las vivimos, obreros y estudiantes unidos hacia adelante, era la consigna, que un poco tú pintabas de otra manera. Y en este marco de luchas, de represión, de grandes movilizaciones y mucha represión, ¿cómo conociste a Julio? Bueno, justamente lo conocí, a mí me tocó ir al Liceo del Suárez. En ese momento habían 2 edificios en el Suárez, pero preparatorio estaba sobre Boulevard España, ahí haciendo cruz con la embajada rusa. Éramos pocos compañeros. Bueno, nosotros militábamos en el Frente Estudiantil Revolucionario, que era la agrupación más grande de preparatorios, que era el FER, ¿no? Y ahí en el Suárez, como era un instituto tan chico, un edificio muy chico, éramos pocos estudiantes. Bueno, ahí lo conocí a Julio, y del FER seríamos 5 o 6 compañeras y compañeros que estábamos ahí en el Suárez. Ahí lo conocí, pero no estábamos en la misma clase. Sí, él era un poquito más grande que tú. Sí, él tenía 2 años más que yo, él tenía 19 años, yo tenía 17, pero no nos fijábamos mucho en eso. No. Lo que me acuerdo que me llamaba la atención, porque él era muy rubio, que fumaba tanto que tenía los bigotes teñidos por el tabaco, ¿no?
Ahora es más difícil de ver eso, pero en esa época que se fumaba mucho, los bigotes los tenía más oscuros por el tabaco. Y entrando en otra faceta de Julio, un poquito más aquello del amigo, del compañero, del estar al lado en experiencias tan importantes, ¿no? Como son la militancia política, estudiantil. ¿Qué otras cosas nos podría decir de Julio? ¿Sus gustos? Bueno, él estaba, no te puedo decir mucho, pero él estaba siempre con una campera de cuero, siempre con la campera de cuero, y yo sabía que él era un militante cristiano. Yo también tenía una hermana que era militante cristiana de la G, y bueno, él se repartía un poco entre la militancia cristiana y la militancia estudiantil en el FER, pero era mucha la vorágine de esos años y compartíamos esa militancia, ¿no? Hace unos minutos nos hablabas de la alianza, digamos, en la calle, en las luchas que tenían los estudiantes con los conflictos obreros de la época. ¿Cómo se encontraron y por qué se encontraron ese día tan fatídico para Julio? Bueno, ese día ya venía de hacía varios días un gran conflicto en la industria papelera, una fábrica de cartón muy conocida que se llamaba Sigsa. Estaba en conflicto porque el patrón, que era un gringo que se llamaba Mr. Brown, lo conocían así por Mr. Brown, controlaba a los obreros en la fábrica con un rifle adentro de la fábrica. Entonces había una gran denuncia sobre eso y había movilizaciones. Y tal era el escándalo de lo que hacía este tipo, que fue llamado al Parlamento para dar explicaciones de su conducta. Entonces nosotros del FER nos solidarizamos con los obreros de Sigsa y fuimos a apoyar a los obreros que estaban en las barras del Palacio en la denuncia de este tipo, ¿no? En la denuncia de Mr. Brown, en esa conducta fascista, antipatronal, propatronal de la peor especie. Antipatronal era la movilización que estábamos haciendo. Y además se sumaba a eso también la denuncia por Ayala y Castañeto, ¿no? Pero claro, estaba el palacio rodeado de chanchitas, de guanacos, como le llamábamos en aquella época a los carros lanzaguas, camellos, que era donde subían, le llamábamos a los coches donde subían a la gente para llevar la presa, distintos tipos de vehículos en todas las esquinas por General Flores. Estábamos más vinculados hacia General Flores, ¿no? Porque teníamos las facultades de medicina y de química como para recular en caso de represión. Y la represión empezó. Bueno, ahí estábamos concentrados y llegó Julio y se juntó con el grupito que estábamos ahí del FER, grupito del Suárez, del FER, y bueno, y habrían, no sé, en la concentración seríamos como 500 entre estudiantes y obreros, ahí había muchísima gente, y cuando empezaron a reprimir, que empezaron a sentirse balazos, primero creíamos que eran balazos en principio, pero en realidad empezaron a tirar gases para que nos dispersáramos, y nos escondimos atrás de una palmera que estaba en la vereda de la Facultad de Química, y Julio y yo quedamos en una misma palmera, y de golpe tiran una granada de gas que cae en mis pies,
me subió todo el gas y ahí quedé media confusa yo. Y Julio me agarra de la mano, me dice vamos, salimos corriendo, yo no veía mucho, y vamos subiendo las escaleras de la facultad, y cuando subimos arriba, Julio me dice, me parece que me dieron, me parece que estoy herido, mirándome, y da un giro así y cae de espalda. Pero como estaban todos los gases, pensábamos que era una cuestión de los gases, que se había mareado, que se había desmayado por los gases. Bueno, enseguida atenderlo, todos los compañeros, y no reaccionaba, y yo le dije, bueno, dijo que estaba herido, y lo vamos a poner, hay un pizarrón, entonces querían pasarlo, llevarlo a otros compañeros a la facultad de medicina, pero ahí empezaron los balazos. Entonces lo pusieron sobre el pizarrón, y al ponerlo sobre el pizarrón, el compañero que lo va a levantar sale con la mano ensangrentada. Entonces dijo, hay que llamar un médico. Yo corrí a la facultad de medicina entre los balazos, ahí era una situación muy violenta que se estaba viviendo, y bueno, vino un médico y dice, vamos a sacarlo por detrás donde yo tengo la camioneta. Fuimos a la calle de atrás de la facultad, estaba estacionada, era una camioneta con caja, y venía el chofer, que era un médico, y dos estudiantes que le venían haciendo maniobras para sacarlo no sabían, o sea, a dónde había ido la bala, sabían que estaba, le hacían masajes al corazón, le hacían no sé, yo miraba para atrás, veía que le movían las piernas, hacían así distintas maniobras, y en un momento un compañero, uno de los estudiantes, un muchacho dice, me parece que está muerto. Y el médico que manejaba el auto dice, aunque esté muerto, síganle dando, síganle dando. Eso fue algo que a mí me quedó para toda la vida. ¿Cómo podía sacarse de la muerte a alguien? Me quedó grabado para siempre eso. Bueno, llegamos al hospital de clínicas, entramos ahí en la emergencia y se lo llevaron. Yo quedé sola en la noche ahí y me fui para la casa de los padres, y bueno, cuando llegué ya sabían ellos, ya sabían que había muerto. Por lo menos pensaban que estaba muerto, pero murió ahí en la clínica. ¿Cómo, a pesar de haber pasado más de 50 años, te seguís sensibilizando con esto, no? Fue bravo. Contanos por último, Cecilia, porque después vino el funeral, creo que primero fue en la San Juan Bautista, donde él era militante de Base Cristiano. Sí. Al otro día, esa enorme marcha que hubo hasta el cementerio. Contá un poquito de eso. El primer se hicieron dos velorios, o mejor dicho, un velorio en dos locales distintos. En la mañana se hizo el velorio en la parroquia San Juan Bautista, donde él era militante, y enseguida del mediodía salimos con él para el IABA. Y en el IABA se hizo el velorio hasta el otro día. Bueno, en el IABA estaba el velorio, pero a su vez había una gran concentración de militantes agitando todo el tiempo, protestando. En las escalinatas del IABA que daban en aquella época se llamaba La Valleja, la calle, hoy se llama Rodó, y
y así estuvo todo el día lleno de gente, toda la tarde, toda la noche, y al otro día de mañana salió en un cortejo gigantesco que llenó la calle Rivera hasta el cementerio del buceo. Fue un caso, digo, una expresión popular multitudinaria. Realmente yo tengo fotos ahí que muestran exactamente cómo. Sí, algunas las vamos a mostrar. Bueno, la verdad, Cecilia, que cada vez que te escuchamos con ese tipo de cosas, es importante no olvidarlo, ¿no? Es importante no olvidar. La muerte de Julio, el asesinato de Julio, como de otros estudiantes, digamos, que hubo antes y después. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, yo lo conocí a Julio primero en Parroquia Universitaria, muy interesante, ¿no? Era muy servicial, era muy buen mozo, tenía mucho atractivo personal, así. Las chicas se peleaban un poco por él, no sé qué hacía la madre de entenderlo. No me enteré. Mejor. Y tenía muchas cualidades, ¿no? Como animador, era muy buen músico, tocaba muy bien la guitarra, cantaba todas las canciones que en ese momento estaban de moda, ¿verdad? Y siempre dando ánimo y siempre en una buena onda, muy positiva, ¿no? Trabajaba bastante por los demás. Y bueno, lo que recuerdo que ese día que lo asesinaron, me llamaron por teléfono, en aquella época no había celulares para los más jóvenes, y me dijeron, bueno, que habían matado a Julio. Me llamó una chica que era compañera de grupo de reflexión ahí en la parroquia, y bueno, y ahí entramos a tratar de ver qué hacer y eso. Después, de acuerdo que en la familia lo velamos en la parroquia, estuvimos ahí en el velorio y la misa. Mucha gente fue realmente muy dolida porque se perdía un valor muy grande, un amigo muy en serio, una persona realmente de esas que se necesitaban y se necesitan por su honestidad, por su alegría, por su fuerza, por su constancia. Lamentablemente la triste historia de ese nefasto 1 de septiembre de 1971 no nos permitió olvidarle nunca más, porque Julio es parte de esa historia de injusticia en la que el pachequismo se atribuía el derecho al asesinato impune.